Buenas. ¿Cómo andan? Muy bienvenidos a otro video en este canal Testigos de la Fe. Hoy vamos a estar reaccionando. ¿A quién? A nuestro amigo Jonathan, nuestro querido amigo Jonathan, que sigue dando peleas, sigue dando que hablar. Y esta vez en un nuevo video que está muy nuevito, creo que lo sacó ayer, lo subió a su cuenta de TikTok, en donde nos va a dar una aparente o contundente, según él, defensa o prueba de por qué la Eucaristía Católica es una completa farsa. Vamos a ver una contundente prueba de por qué la Eucaristía Católica, tal y como la enseña la Iglesia, tal y como se ha enseñado a través de los años, de los siglos, a través de los milenios, es una completa farsa. Hoy, año 2023, estamos todos ante la verdad. Así que prestemos atención a ver qué tiene para decirnos nuestro buen amigo Jonathan. Hoy te traigo una prueba contundente, una vez más, que va a probar de que la Eucaristía Católica es una completa farsa y un completo fraude. Y esto está en las propias declaraciones de Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando Cristo dice de que Él no vino a abrogar la ley. ¿Qué quiere decir? A invalidar la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Moisés, más conocida como la Torá, que en este caso, según el libro de Deuteronomio, se prohíbe explícitamente comer sangre, sino que en este caso se tendría que desparramar la sangre en el suelo, mas no comerla. Y Cristo afirma que no vino a invalidar esa ley, sino a cumplirla. Entonces, esto probaría de que cuando Cristo le dijo al pan, esto es mi cuerpo, y al cáliz, esto es mi sangre, o a la copa, esto es mi sangre, en ningún momento Cristo se refería de forma literal. Esto también prueba a la vez de que cuando un sacerdote levanta la hostia y quiere convertirla en el cuerpo, carne y sangre de Jesucristo, pues lo único que está haciendo es un teatro, un show. Ok. Antes de que siga hablando, vamos a hacer un par de comentarios. La vieja confiable, ¿no? La vieja confiable, el viejo truco de Mateo 5, en donde Jesús habla de que Él no vino a invalidar la ley, sino que vino a cumplirla. Jonathan va a usar este viejo truco para decir, bueno, como Jesús no vino a invalidar la ley, y la ley dice que no se puede comer sangre, evidentemente Jesús no estaba instituyendo la Eucaristía de forma literal como se puede leer en la Escritura, sino que más bien simbólica. Dado que la ley no permitía comer sangre y Jesús no vino a incumplir la ley. Permitime compartirte algo. Estamos en Mateo capítulo 12, versículo 1. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos le dijeron: mirá, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Versículo 3, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? Versículo 5, tampoco habéis leído en la ley que en día sábado los sacerdotes, en el templo quebrantaban el sábado sin incurrir en culpa. Versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Yo me pregunto, ¿no tendrá algo que ver esto con lo que nos acaba de compartir Jonathan? Aparentemente vemos una contradicción también acá, porque Jesús dice en Mateo 5 que Él no viene a abolir la ley, después instituye la Eucaristía, que supuestamente es carne, según Jonathan no lo es, pero también vemos a Jesús en el mismo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 12, que permite que en el día sábado sus discípulos trabajen o recojan espigas para poder comer, que tampoco era permitido en aquel entonces porque estaba prohibido por la ley. Entonces Jesús le da una cátedra a los fariseos y les dice: ustedes no entienden nada porque yo soy señor del sábado, es decir, yo soy señor de la ley. Es decir, acá hay una exégesis que Jonathan no está comprendiendo. Jonathan lo que hace es darle una interpretación asumiendo una idea preconcebida. Jonathan no se va a acercar a la Biblia para buscar la verdad. Jonathan va hacia la Biblia con una verdad anteriormente presupuesta por él.
él va con un prejuicio hacia la escritura. Él va a la escritura queriendo ver lo que él quiere ver. Por eso es que él hace este tipo de eisegesis, porque él va con una idea presupuesta. Él no va a buscar cuál es el verdadero significado, cuál es la verdad, sino que voy a encontrar mi verdad. Por eso es peligroso hacer este tipo de afirmaciones, pero vamos a seguir a ver qué dice. Justamente por eso muchos de los discípulos que seguían a Jesús se alejaron y dijeron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque estaba prohibido en la ley de Moisés, pues comer sangre y carne en este caso. Esto probaría, ¿no?, que la verdadera y única cena del Señor es la que se encuentra en las Escrituras y es la misma, ¿no?, que practica en este caso el pueblo evangélico. No, en ese caso probaría lo que Jesús mismo probó. En ese caso se probaría lo que Jesús probó en esa cita. Vamos a leer el pasaje completo, a ver qué ocurre. Este es el texto que nos compartió Jonathan. Juan, capítulo 6, versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dice, no muchachos, tranquilos, no se turben. El tema es que ustedes me entendieron mal. El tema es que, esperen, yo les explico bien. Lo que yo me refería era algo simbólico. En realidad estoy diciendo simbolismo. No lo tomen así, tranquilos, me retracto. No va a decir eso Jesús. Jesús va a decir, en verdad os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Son palabras de Jesús, no es una interpretación mía, son palabras de Él. Es la segunda persona de la Trinidad hablando, chicos. No soy yo interpretando. Jesús les vuelve a decir lo mismo. En verdad os digo. No se está, digamos, no, miren muchachos, pasa que me entendieron mal. Yo me refería a que en ningún momento. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el versículo 56. Versículo 59. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Pregunto, si esto lo estaba enseñando en las sinagogas, ¿se los estaba enseñando a los gentiles? ¿Jesús estaba hablando a gentiles que no tenían idea de la ley? ¿Que no sabían ni comprendían qué era la ley? ¿Le estaba hablando a gentiles? No, le estaba hablando a judíos que sabían perfectamente la ley. Por eso dice, esto lo dijo enseñando ¿en dónde? En las sinagogas, a los judíos. Y según Jonathan, los judíos tenían razón. Los judíos que dejaron de seguirlo tenían razón, según Jonathan, en dejarlo de seguir a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Versículo 60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? O sea, esto es difícil de comprender. Por eso lo entendemos a Jonathan, porque es difícil, es complejo. Para ellos aún más, porque ellos tenían la ley, una ley que nosotros no tenemos. Pero ellos decían, es muy duro, es difícil. ¿Quién puede escuchar esto? Pero sabiendo Jesús en su interior, que los discípulos murmuraban por esto, Él les dice, ¿esto os escandaliza? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué tienen? ¿Miedo? ¿Qué? ¿No pueden creerme cuando yo hablo? Entonces Jesús en el versículo 62 le dice, y cuando veas al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿qué van a hacer? Tampoco van a creer. Si no pueden entender esto, ¿qué van a hacer cuando me vean yéndome en las nubes? Básicamente, ¿no? Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué pasó? Aquellos me dejaron de seguir, no entendieron lo que yo estaba diciendo. Según ellos, entre ellos está Jonathan, según ellos yo estoy equivocado, yo me estoy contradiciendo, yo estoy violando la ley. ¿Qué pasa? ¿Ustedes también no me creen? ¿Quieren irse? Yo me imagino a Jesús hablando así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quieren irse? Y sale Pedro y dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Crack. Un campeón, un genio. Jonathan estaría en el grupo de los que se fueron. ¿Por qué? Porque no pudieron comprender que Cristo hablaba en serio y de forma tajante y literal. Es mi cuerpo. ¿Qué pasa? ¿No lo pueden creer? Vayan nomás.
Yo estoy hablando en serio. Jonathan estaría en el grupo de los que se fue. Así que la Iglesia Católica tiene un Jesús mentiroso y un Jesús que se contradice. ¿Qué pasó, Jonathan? Jonathan, te hablo a vos, mirá. ¿No será que vos estarás un poquito confundido? ¿Te hiciste esa pregunta? ¿No serás que por ahí probablemente seas vos el que esté un poquitito confundido? ¿No te pusiste a pensar que en vez de creer que Jesús está en lo incorrecto, Jesús estaba equivocado y vos tenés razón, ¿no será que probablemente vos seas el equivocado? En vez de asumir que Jesús se contradice, que Jesús no puede nunca haber hablado como habló porque iba a invalidar la ley, ¿no te parece que por ahí estás equivocado vos? Es una pregunta. Es una pregunta, ¿eh? Ojo, no lo estoy afirmando. Pero te voy a dar una pequeña prueba, como vos venís a darla, yo también te quiero dar una pequeña prueba contundente en base a lo que dice la historia. ¿Te va, Jonathan? Muy rápido, muy por arriba. ¿Qué dicen los padres de la iglesia sobre la Eucaristía? ¿Qué dice la historia? Ya comprobamos que bíblicamente es súper sostenible, que Jesús hablaba en serio, que se fueron muchos, que no pudieron soportarlo, pero los discípulos se quedaron porque ellos sí creyeron que Jesús hablaba de forma literal, tal y como Jesús lo expresa. Vamos a ver los primeros cristianos, qué pensaban, los primeros cristianos, qué interpretaban de la Eucaristía. Ignacio de Antioquía, un alumno, discípulo de San Pablo y San Juan. ¿Qué dice? Llama en sus escritos a la Eucaristía como la carne de Cristo, como el don de Dios, la medicina de la inmortalidad. Lo llama a Cristo pan de Dios que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. Dice que los herejes, denuncia a San Ignacio que los herejes no confiesan que en la Eucaristía está la carne de Jesucristo. A los cristianos de Esmirna le escribe que únicamente oren por ellos porque no les permite hablar con esos falsos maestros. Fíjense cómo Ignacio llama a aquellos que creen lo que hoy cree Jonathan, falsos maestros. O sea, Ignacio, si hoy se levantaría de la tumba, le diría a Jonathan, falso maestro, dado que él no entiende y no puede entender, no puede creer que en la Eucaristía Jesús esté presente. San Ignacio de Antioquía, discípulo de Pablo y Juan, le va a llamar falso maestro y hereje. ¿A quién? A aquellos que no confiesan que en la Eucaristía está Jesús. Ireneo de León va a decir que los gnósticos, porque él escribe contra los gnósticos en su libro Contra los herejes, no pueden entender que Jesús se haga presente en la Eucaristía. No pueden entender que el Señor nos dio su cuerpo para desarrollar nuestro cuerpo y su sangre para alimentar la nuestra. Ireneo de León va a decir que el cáliz es su propia sangre y el pan ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos elementos, el terreno y el celestial. Eso va a decir Ireneo de León. San Cirilo de Jerusalén, en el año 313, va a decir, sabiendo que Jesucristo asegura, hablando del pan, que aquello es su cuerpo, ¿quién se atreverá a poner en duda esta verdad? Yo te contesto, Cirilo de Jerusalén. Jonathan se atreve a poner en duda esto. E igualmente dijo después, esta es mi sangre. ¿Quién puede dudar o decir que no lo es? Te contesto de vuelta, Cirilo. El pan que parece pan no es pan, va a escribir San Cirilo de Jerusalén. Aunque se ve y sabe a pan, pero es el cuerpo de Jesús. El vino, aunque parezca vino, por su sabor y color no es vino, sino la sangre del Señor. Che, qué en alta estima tenían los padres de la iglesia la Eucaristía, ¿verdad? Yo creo que no comparten la misma interpretación que Jonathan. San Justino Mártir, en su primera apología en el siglo II, dice lo siguiente: la Eucaristía no es un alimento como tantos, sino que es carne y sangre de aquel Jesús hecho carne. Entonces, ¿vemos lo bendecidos que somos nosotros a través del don de su mismo cuerpo y sangre? Nosotros experimentamos a Cristo en forma mucho más íntima cada vez que nos acercamos al altar. ¡Wow! ¿Qué podría ser más íntimo que eso? Chicos, son fuentes comprobables que pueden chequear. En internet están los escritos que acabo de compartir, están las fuentes de estos hombres, quienes fueron los primeros intérpretes cristianos, que dicen esto acerca de la Eucaristía. Parece ser que no están de acuerdo con lo que piensa Jonathan.
parece ser que los padres de la iglesia no comparten la misma interpretación que Jonathan. Parece ser, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿A quién le creemos entonces? Jonathan va a decir que la verdadera Eucaristía es aquella que el pueblo evangélico hace, el pueblo protestante hace, que es simbólica. ¿Dirá lo mismo el padre del protestantismo? El padre de Jonathan, o de su religión, o de su denominación protestante, el padre de la Reforma, ¿dirá lo mismo que Jonathan? Intuimos que sí, ¿verdad? Vamos a ver qué decía Lutero de la Eucaristía. Dice, ninguno de los padres, si bien son tan numerosos, dijo, es solo pan y vino. O el cuerpo y sangre de Cristo no están presentes allí. Dice Lutero que ninguno de los padres dijo eso. De hecho, dice Lutero, habiendo tantos padres, podríamos haber encontrado al menos uno que lo negara. Pero son todos unánimes. ¿En qué? En creer que el cuerpo y sangre estaban presentes. Obras completas de Lutero. Número 7, página 39. Lo tienen ahí. La fuente está acá abajo. Chequénla. ¿Qué hacemos con Jonathan entonces? Yo creo que te di pruebas más que contundentes. Tu prueba a mí no me alcanzó. El público decidirá. Oremos por Jonathan, porque en algún punto todos alguna vez estuvimos tan confundidos como lo está él ahora. Nos vemos en el próximo video.